Aquellos que hemos estado en Morton, para que tengan una idea, estaba la capilla repleta. Hubo que poner una carpa detrás de la capilla, carpa de las grandes, no, llena completa de sillas y entonces personas de pie afuera, para que tengan idea. Si nosotros, Altamesa, nos veíamos con la capilla llena, imagínense por lo menos cerca de 100 personas más. Y eran jóvenes todos. Y cuando usted ve eso, jóvenes adorando a Dios, entonces usted entiende y dice, hay esperanza para Puerto Rico. Hay esperanza. Respetando, como les decía a los jóvenes, respetando al que se va por sus razones, pero sabiendo que aquellos que deciden quedarse a levantar el país, uno dice, hay un mejor mañana y hay esperanza en Cristo. Acompáñenme a leer, perdónenme por esa introducción, pero es que lo tenía que sacar de mí, esa experiencia con los jóvenes ayer. Hoy vamos a estar leyendo en Lucas 5, del 17 al 26. Esta es la parábola, y la versión Dios habla hoy me habla de ella, o me la titula como el Jesús que sana y que sana y el Jesús que perdona y que sana a un paralítico. Está proyectado y en la nueva versión internacional, y lee así: un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Qué linda es la palabra de Dios. Pensaba ayer, dentro del ajetreo de la semana, uno se ve tentado a utilizar, y es algo perfectamente normal para muchos, a utilizar bosquejos de sermones que uno ya haya utilizado en otro lugar. Y yo era confrontado con la veracidad de la palabra, pero con eso que decimos que la palabra es viva. Y es que mientras más cansado tú estás y mientras piensas: gracias Señor que yo tengo ese sermón hecho, te das cuenta que empiezas a leer, y esa misma característica de que la palabra es viva, terminas a las 10 y pico de la noche reinterpretándola, porque trae un mensaje nuevo a tu vida. Y son cosas que tú te vas dando cuenta y dices: wow, Señor, tú no me hablas lo mismo la semana pasada de lo que me hablas hoy. Y esas son cosas experiencias con Cristo que van nutriéndote en la vida y de las cuales tú vas aprendiendo. Y mira, comenzando en este pasaje, lo leímos en Lucas,
Esto es uno de esos milagros muy, muy interesantes para estudio. Aquellos que yo quisiera que fueran todos, pero estoy consciente de que no lo son. Aquellos que les gusta ir más allá e irse luego a leer, espérate, ese pasaje que predicó Sammy y a buscar en la palabra los detalles. Esto es un pasaje que está relatado en los 3 evangelios. Así que de por sí ya lo hace un texto muy rico para el estudio. Muy rico, ¿por qué? Porque usted puede ir a ver los detalles, entonces usted va y dice, ven acá, ¿y por qué en este lugar son cuatro personas, 4 hombres los que llevan al paralítico? Y en otros lugares no le importa. ¿Por qué a Lucas no le importa dónde es y allá en Marcos es en Capernaum? ¿Por qué? Ven acá, ¿y por qué Mateo no le importa o no quiere ese detalle del techo y Mateo lo llevan simplemente a los pies de Jesús? Pero Lucas le presta atención a ese detalle del esfuerzo que hacen los hombres que lo llevan a los pies de Jesús. Todos esos son detalles que nos hablan o nos dicen, más allá de usted decir simplemente, es que esa es la perspectiva de cada testigo, ¿verdad? De cada evangelista. Cada detalle de esos tiene su intención de llevarnos un mensaje. Y hoy estamos leyendo en Lucas y encontramos detalles, como les dije, interesantes en este pasaje que nos van a ayudar a ubicarnos. Yo quiero que nos vayamos haciendo, y voy a ser muy breve hoy, ustedes me lo van a agradecer, pero yo quiero que nos vayamos ubicando en esta historia, porque necesitamos ver la realidad del pasaje. Aquí no estamos ante una fábula, no estamos ante una parábola. Mira, realidades en Galilea. Las casas del pueblo tenían un techo plano. Se decía que eran hechos de arcilla y lo que se llama unos travesaños. Quizás aquí ingenieros civiles conozcan la palabra o personas que conozcan de construcción, pero eran casas edificadas en ladrillos de barro. Ese techo plano con arcilla, se tiraba alguna paja, eran unos métodos de insulación, ¿verdad? Sobre esa arcilla que descansaba sobre unos travesaños. Al costado o al borde de la residencia, unas escaleras que llevaban al techo. ¿Por qué te traigo este detalle? Porque es que lo que quiero que te ubiques, que te hagas esa foto mental, es que esto es algo que era posible de que pasara. Aquí no estamos ante una fábula, ni piense que ellos subieron con un serrucho, ni los exegetas me dicen que era algo bastante doable, iba a decir, eso es buen español, bastante fácil, realizable. Gracias, Ingrid. Era algo que con cierta facilidad podía ocurrir o bastante cierto de que ocurra. De hecho, las casas, ¿verdad? En barrios, me habla de barrios pobres hoy en Israel, pues se dice que todavía tienen este tipo de construcción, que se ve la escalera por el costado de la casa que va al techo. Eso es uno de los detalles que nos ayuda a ir viendo del pasaje que estamos hablando. También Lucas me ubica unos nuevos grupos. Lucas me está introduciendo aquí, me está presentando, 2 grupos de los 4 grupos importantes en el pueblo de Israel, en los judíos, en su religiosidad, pero que también representaba su gobierno, su forma de gobierno limitada. Me está presentando aquí a los fariseos y a los maestros de la ley, a los escribas. Fíjense, por un lado, los fariseos, y les digo quiénes eran, esos que estaban viendo allí a Jesús para juzgar lo que Jesús hacía. Celosos por las costumbres, eran laicos celosos por las costumbres mosaicas, es decir, la ley de Moisés, dedicados a mantener la fidelidad de Israel a la ley. Yo sé que no es una analogía 100% compatible, pero eso se me parece a la rama ejecutiva hoy, el poder, el empoderamiento de la ley o velar por su cumplimiento. Teníamos a los fariseos allí. Por otro lado, teníamos a los escribas. ¿Y quiénes eran? Los escribas eran hombres que estudiaban y enseñaban, interpretaban y transmitían la ley mosaica. Pero este detalle es bien interesante.
en ese afán por enseñarla, por interpretarla, en muchas ocasiones quedaba sepultado el verdadero mensaje o el verdadero propósito del mensaje en la ley mosaica, quedaba sepultada por los ritos y las formas. Y eso es una de las cosas a las que vamos a ir hoy. Y perdona que te he dado algo de historia aquí, pero nos vamos ubicando. Ya tienen la imagen mental de esa casa en donde bajan por el techo al paralítico. Ya saben quiénes son esos escribas y esos fariseos. Y me trae un tercer concepto, Lucas, donde lo está presentando por primera vez aquí en su libro, la fe, casi nada. Es la primera vez que Lucas habla de fe aquí, que es el pistis, lo trae el primer uso de ese término fe en este evangelio. Y mira, esos fariseos y escribas de los que te hablé tenían una perspectiva bien particular de lo que era la enfermedad. Si usted estaba enfermo porque alguien había pecado. La enfermedad era impureza. Así que usted o sus padres, usted recordará ese relato en la Biblia, en los evangelios, otro de los relatos donde los propios discípulos ven a un enfermo y le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté así. Ubíquense en la mentalidad. La enfermedad de ese paralítico para el mundo que estaba allí viéndolo no era como tú y yo la vemos hoy. La enfermedad era razón del pecado que lo tenía postrado en esa camilla, fuera por cosas que él había hecho y que se merecía, como lo veían ellos, y estaba condenado. De hecho, no predicaban salvación para ese tipo de personas. Por eso es que Jesús viene y dice, una de las cosas que dice, el evangelio les es predicado a los oprimidos, a los pobres, los sanos, los enfermos son sanados. Ese es el gran evangelio que predice Isaías antes. Y Jesús se lo manda a decir en mensaje a los discípulos de Juan el Bautista. Pues esa era la visión o la perspectiva de la enfermedad. Enfermedad como el castigo. Y yo te traigo esto porque a Jesús, dentro de ese mundo que piensa de esa manera, no solamente los escribas y los fariseos, pero principalmente ellos que están presentes allí para juzgar y criticar a Jesús, dentro de ese mundo a Jesús se le ocurre, a un individuo que está paralítico, usted y yo podemos pensar qué sentido tiene, a Jesús se le ocurre decirle, wow, qué fe, tus pecados te son perdonados. ¿A usted no le llama la atención eso? Usted de momento no dice, pero ¿cuál es el sarcasmo de Jesús? El tipo está paralítico. A mí no me parece que esté pidiendo perdón por sus pecados. A mí no me parece que esa sea su necesidad. Y a Jesús le da la gana de perdonarlo. Qué brutal, ¿verdad? Y es que cuando usted ve, Jesús está hablando en el idioma de los que allí están presentes. Jesús está haciendo una obra en el orden en que les resulta lógico a ellos. Mira qué interesante. Y esto lo dice el pasaje así. La Biblia hay que interpretarla. Hay ocasiones donde usted ve algo tácitamente escrito ahí. Y es que la sanidad no vino como un elemento principal, sino como un elemento accesorio que valida la autoridad de Jesucristo para perdonar a ese paralítico que estaba allí. Yo te lo voy a repetir. La sanidad física del paralítico en este pasaje no viene o no está presentada como el elemento principal del pasaje. Está presentada como un elemento accesorio validando el perdón por los pecados que Jesús le acaba de dar. Validando porque así mismo posteriormente lo cuestionan los fariseos y los escribas. Y porque así es que ellos piensan. Y entonces eso me pone a mí. Eso me pone a pensar. ¿No es así mismo que Jesús obra en tu vida y la mía? Haz inventario. ¿Cuántas veces Jesús ha restaurado? ¿Cuántas veces Jesús ha hecho grandes cosas en tu vida?
en un orden lógico para aquellos que están siendo testigos de lo que está pasando en tu vida, que les hace sentido a ellos, y que si no creen es porque no quieren, porque les está hablando en su idioma. Es lo mismo que aquel relato en Mateo, a mí me encanta, donde le habla por una estrella a los Reyes Magos, a los magos de Oriente, perdón. Le hablan el idioma que ellos entienden. Eran astrólogos en el buen español de hoy. Ahora, cuando tienes el encuentro con Jesucristo, a mí me encanta, recuerdo todavía esa predicación de Isaías Narváez, el que tiene el encuentro con Jesucristo no vuelve atrás igual. Y después le habla en revelación. Y entonces estoy viendo un Jesús que empieza con una sabiduría increíble a actuar aquí en la vida del ser humano de manera que los demás puedan reconocer la obra en ti. Y eso es algo que nos conmueve. Mira, el judaísmo creía que solo Dios podía perdonar los pecados y lo hacía mediante la expiación, por medio de ofrendas en el templo, y para lo cual tenía que mediar un sacerdote. Yo no sé usted, pero yo no lo encuentro en el pasaje. Nada de esos elementos ahí. Allí los escribas no veían a ningún sacerdote. Allí los escribas no vieron ninguna expiación y mucho menos ninguna ofrenda. Y es que Dios obra de esa misma manera en ti. El perdón de Dios se da en tu vida y en la mía. ¿Y sabes qué? No depende de tu ofrenda, no depende de rituales, ni depende de lugares. El perdón de Dios se da por su amor. Dios decidió perdonarte y no depende de que tú lo merezcas o no. Dios decidió perdonarte y depende de su amor por ti. No depende de cuán bueno o cuán malo haya sido o esté siendo hoy. El perdón de Dios dependió de su amor. Fue un pacto en esta ocasión que Él decidió. El pacto unilateral aquel del Antiguo Testamento comprobó que el ser humano no era capaz de mantener la ley. Y decidió perdonarte hoy. Y este elemento del perdón es bien importante para que tú puedas entender lo que viene después, que es la restauración en tu vida. Si tú no entiendes el perdón de Dios en tu vida, tú no puedes comenzar un proceso de restauración. Es importantísimo eso. Y entonces, entendiendo todo ese elemento del perdón, yo paso al paralítico. Y yo identifico hoy dos tipos de paralíticos. Primero tengo que identificarme con ese primer paralítico. Ese que está en la camilla que me trae el texto hoy, era un paralítico total. O sea, un paralítico que dependía de la misericordia de otros para ser llevado a los pies del maestro. Y este hombre parece no estar en condición de moverse por sí mismo o hacer cosa alguna que lo lleve a su sanación. Y lo primero que vemos aquí, que tenemos que entender, es que aunque la enfermedad era visible, era física, la carga del pecado en el ser humano atrofia nuestras vidas. Y no es hasta que se dé el perdón de Dios en tu vida, hasta que lo recibas. Y yo insisto en recibir y en que está dado. Y usted dirá, Sammy, ¿qué tú me estás diciendo? Yo insisto con toda intención en esto, porque a través del caminar, cuando uno ejecuta en algunos ministerios, es líder, te topas con personas o aconsejas a personas que te das cuenta que fueron perdonados por el pecado hace mucho tiempo, en una convicción de que han pecado, en un arrepentimiento real, y siguen cargando raíces y sentidos de culpa y pidiendo perdón por lo mismo. Y a ti te dan ganas de decirle, pero muchacho, muchacha, recíbelo, recibe el perdón, no sigas arrastrando culpas pasadas. ¿Sabes quién te lo está recordando? ¿Quién te está trayendo esas culpas pasadas? No es Dios, es el enemigo, es el acusador. Esa fórmula es sencilla,
por lo menos hasta ahí. Y yo te hablo de esta primera parte de que el pecado atrofia al ser humano. Y eso es cierto. Y es importante que lo veamos. Ahora, yo no quiero limitarlo únicamente al pecado. Porque puedes no estar en pecado como una condición, como una conducta pecaminosa. Puedes no estar en pecado. Tú puedes inclusive estar buscando de Dios como nunca en tu vida. Pero llegan situaciones que nos atrofian y que nos dejan completamente paralíticos, que atrofian nuestro ser. Situaciones y crisis que te llevan a la camilla y que tú preguntas, esa mentalidad que tenemos de asociarlo con qué hice. Pero Señor, ¿qué ha pasado si yo estoy buscando de ti? Hay situaciones en tu vida que pueden llegar, y te insisto, en que no están ligadas a acciones o a pecado en tu vida que te haya atrofiado. Si estás pasando por esos momentos en tu vida, una de las cosas primeras que yo quiero destacar en este texto: ten mucho cuidado de quienes te rodean. Cuando estás completamente atrofiado en tu vida, cobra una importancia vital quién te rodea en tu vida. Ten mucho cuidado a quién le das acceso a tu vida en momentos de vulnerabilidad. En momentos de vulnerabilidad, ¿a quién le permites aconsejar tu vida? ¿A quién le permites llevarte de la mano? Fíjate que te estoy hablando momentos que nos llegan en la vida donde estamos imposibilitados de actuar. Rodéate de aquellos que te pueden llevar a los pies del Maestro. Rodéate de aquellos que cuando tu juicio esté completamente empañado, nos pasa a todos, rodéate de aquellos que te habrán de enseñar el camino, de aquellos que te llevarán de la mano en misericordia y a como dé lugar te van a llevar a los pies del Maestro. De aquellos que te llevarán a los pies del Maestro cuando sea fácil, cuando sea por la puerta. Pero tú y yo podemos identificar personas en nuestra vida que si por la puerta no hay espacio, si por la ventana no hay espacio, te van a subir al techo y a como dé lugar, le cueste lo que les cueste, te van a llevar a los pies del Maestro. Dale gracias a Dios hoy. Jóvenes, adultos, dale gracias a Dios hoy por esas personas que ha puesto en tu camino, que te pueden llevar a los pies del Maestro cuando tú no tengas la capacidad de llegar en medio de la crisis. Y hay otra camilla que yo identifico, y es que sí, en ocasiones estamos completamente paralíticos. En ocasiones estamos incapacitados de llegar a los pies del Maestro nosotros. Pero no todas las situaciones son meritorias de eso. Hay situaciones en que nosotros mismos le hemos hecho camilla a nuestros problemas. Y esas me llaman más la atención. Y esas yo me atrevo a decir que son las más. Hay situaciones en nuestra vida que no queremos enfrentar y por alguna razón hemos querido hacerle un lecho. Hemos querido hacerle cama a nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque no queremos confrontarlo. Porque en la medida en que yo le haga una cama está un poquito más cómodo y no me molesta. ¿Cuántos han tenido? Esto pasa mucho en los varones. Las mujeres pues se desarrollan de otros lugares distintos a los varones. Yo no he sido bendecido en ese departamento, así que yo he hecho barriga. Pero no siempre en la barriga. Típicamente, ¿cuánto le ha pasado? Que es que los pantalones van encogiendo según se van lavando. Eso pasa mucho. A veces hasta nos molestamos, y si uno no es el que puso la secadora, pues le pregunto a la vecina: ¿tú le estás dando más tiempo en la secadora? A lo más.
Pero hay una probabilidad de que sea que estamos engordando. Entonces, tiende a pasar, tenemos esa experiencia donde nos negamos, pero tiende a pasar que vamos a la tienda y compramos un pantalón más grande. 2 sizes más grandes. Y de momento uno dice, María, qué cómodo estoy. Por fin en la semana como que almuerzas y se acabó eso de desabotonar. Después de almorzar el pantalón. Y yo me doy cuenta que es lo mismo que hacemos con nuestros problemas. Mientras le hago una cama, mientras compro el pantalón más grande, no tengo que atender el problema real porque no me está molestando. Y eso mismo nosotros hacemos con situaciones que no queremos afrontar en la vida. Yo te digo algo, el pantalón más grande, la camilla que le hayas hecho a tu problema, no desaparece el problema o la situación que tienes que afrontar. Sigue estando ahí y tarde o temprano vas a tener que trabajar con ella y probablemente de una manera más crítica, más grave. Así que tenemos que afrontar nuestros problemas. Si ves que tu vida no está cambiando, probablemente es que no has afrontado tu problema. Si tu vida en Cristo no es transformada día a día, si no hay progreso, probablemente hay situaciones que las has hecho camilla y que no las has querido enfrentar. Y voy cerrando con esto. Sobre los escribas y los fariseos, yo no quiero prestarle mucha atención. No te voy a hablar de su reacción. ¿Y sabes qué? Es con toda intención, no es porque no sea el punto de mi mensaje. Es que lo mismo pasa en tu vida. La obra que Dios ha hecho en tu vida y las que le faltan por hacer, va a ser siempre criticada por muchos y tú no te puedes detener a atenderlos. Atiéndelos lo necesario. Jesús me dio unas palabras y les dejó el mensaje tirado allí. Sané a este hombre. Dios sanó. ¿Cómo lo sané? En el orden lógico que tú has entendido. Lo perdoné. Y si no fuera verdad que lo perdoné, era imposible que lo levantara de esa camilla. No me dio más palabras con ellos. Si creyeron o no, es problema de ellos. Si aquellos critican lo que tú eres o lo que fuiste y la obra que Dios ha hecho en ti o que está haciendo en ti, eso no es problema tuyo. Déjalos a ellos. Que crean si quieren. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes la restauración que Dios ha hecho en tu vida y las restauraciones que puede hacer. Sigue hacia adelante. Mientras más grande la obra de Dios en tu vida, esto es así, más la cuestionarán. Mientras más grande sea lo que Dios haya hecho en tu vida, más otros van a cuestionarlo. Este no era el que hacía esto. Esta no era la que hacía esto. Y yo luego trepado ahora en un altar. Vuelvo y te repito, sigue hacia adelante. Lo veo cantando ahí, lo veo pretendiendo enseñar ahora la palabra. Sigue hacia adelante. Mientras más grande es lo que Dios hace en tu vida, más otros van a cuestionarlo. En muchas ocasiones tú serás el único que lo entenderás y los que te rodean que te quieren. No es tu problema que otros no lo entiendan. Mientras más te haya perdonado y más te haya transformado Dios, más querrán manchar o poner en duda esa obra en ti. Si estás hoy en tu camilla, sea porque estás completamente atrofiado, o sea porque le has hecho camilla a tu circunstancia para acomodarla e ignorarla. Dios te invita hoy con esas mismas palabras del texto. Eso es lo que hace la palabra viva. Dios invitó al paralítico con unas palabras. Esas mismas palabras que Jesús pronunció, te las pronuncié a ti hoy. Hijo,
o hija, tus pecados te son perdonados. Hijo o hija, tus pecados te han sido perdonados. Entiéndelo y recíbelo. Si no te has arrepentido, no hay excusa para no hacerlo. Arrepiéntete y recibe el perdón y el amor de Dios. Y sabiendo que eres libre por el perdón de Dios, entonces comienza tu proceso de restauración. Entonces, sabiendo que eres libre por su perdón, aquí no hay un proceso, no te preocupes, no tienes que esperar una semana para ser perdonado. Tienes que arrepentirte de corazón y apropiarte, recibir ese perdón. Sabiendo entonces que eres libre por ese perdón de Dios, entonces comienza tu proceso de restauración con esas palabras, y hoy las repetimos con fuerza y con amor. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Entonces te son pronunciadas esas palabras hoy. Levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y lo digo con autoridad, porque es el orden de Dios. Hoy queremos orar. Vamos a hacer algo distinto. Si tengo a Milton cerca que me toque algo en el piano. Mira, el altar lo vamos a abrir. No depende de dónde tú estés, sentado allá o parado aquí en el altar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que el perdón de Dios no depende de los rituales ni de los lugares. Dependió de su amor. Pero hoy queremos abrir el altar, porque lo que vamos a hacer, nadie más va a interceder por ti. Y escúchame esto, creo en la intercesión, pero quiero hacer algo distinto. Aquellos que quieran, mientras oramos, lo que vamos a hacer es, aquellos que entiendan que tienen que levantarse y tomar su camilla, hoy lo vamos a hacer en comunidad, en hermandad, en esa solidaridad que hay aquí entre los hermanos en Cristo, en esa solidaridad que tiene que haber en esa iglesia que me confrontaba, con la que me confrontaba el cántico de René González. Hoy nos vamos a levantar y a traer nuestras camillas. No la dejes en el banco, por favor. Y distinto al texto, yo no te voy a decir, toma tu camilla y vete a casa. No, por favor, no te preocupes, nosotros las botamos. Déjala en el altar. Me dan temor que te veas tentado a usarla después. Me da temor a que ante la menor adversidad tengas la tentación de volver a ponerle ahí la camillita a tu problema. Aquellos que quieran traer sus camillas al altar, hoy tú lo que estás haciendo es levantándote en fe, creyendo en aquel que te ha perdonado, en fe creyendo en aquel que no te está condenando, y que sabes que como le dijo al paralítico, te lo está diciendo a ti hoy, y en fe lo hace. Te levantas de tu circunstancia, tomas tu camilla y así mismo regresas a tu casa hoy, sabiendo que la obra está hecha y que te corresponde a ti caminar. Mientras Milton toca, y si Ingrid puede cantarnos algo, el altar está abierto y luego oramos.